Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Sinem Unsal y Ozan Akbaba han vuelto a colocarse en el centro de todas las miradas, y esta vez no es por un nuevo proyecto televisivo, sino por una confesión que ha removido las emociones más profundas de sus seguidores. Ozan Akbaba ya no puede seguir huyendo del pasado, declaró Sinem en una reciente entrevista, dejando entrever que algo importante se está gestando entre ambos, algo que podría cambiarlo todo. La historia que los une no es nueva. Desde hace tiempo, los rumores sobre una relación intensa y, en ocasiones, tormentosa entre Sinem y Ozan han circulado por todos los rincones del espectáculo. Sin embargo, en las últimas semanas, una serie de eventos ha puesto nuevamente el foco sobre ellos. Todo comenzó con una enigmática publicación de Sinem en su cuenta de redes sociales, una foto en blanco y negro, acompañada por la frase, «Hay heridas que solo se cierran cuando el otro acepta que las causó». Los fans no tardaron en relacionar estas palabras con Ozan, quien días después publicó un texto que parecía una respuesta directa: «A veces no se trata de no querer volver, sino de no saber cómo mirar atrás sin dolor». El giro más impactante se dio cuando ambos coincidieron en una gala benéfica en Estambul. Las cámaras captaron el momento exacto en que se cruzaron. Aunque no intercambiaron palabras frente a los medios, la tensión era evidente. Sinem, visiblemente seria, evitó responder a preguntas directas sobre Ozan, pero una frase escapó de sus labios mientras se retiraba: «Él sabe lo que tiene que hacer, y ya no depende de mí». Fuentes cercanas a la actriz aseguran que lo que más la afecta no es el fin de la relación, sino la falta de cierre. «Sinem no quiere reproches, solo quiere verdad», comentó una amiga del entorno. Mientras tanto, personas del círculo de Ozan afirman que el actor ha estado en un proceso de reflexión personal muy profundo. Ozan ha cambiado mucho en los últimos meses. Se ha alejado de su entorno habitual, ha dejado de asistir a eventos y ha buscado espacios de silencio. Dice que necesita enfrentar cosas que dejó pendientes, reveló un colega. La conversación tomó un nuevo rumbo cuando, en una entrevista radial, Ozan Akbaba fue sorprendido con una pregunta inesperada: «¿Te arrepientes de lo que pasó con Sinem?». El actor, tras un largo silencio, respondió: «Arrepentirse es fácil cuando ya es tarde. Yo solo quiero entender cómo llegamos a este punto sin notarlo». La frase resonó en redes sociales, y los fans comenzaron a exigir una conversación directa entre ambos. Pero el momento más conmovedor llegó cuando Sinem, en una aparición en un programa de televisión, decidió romper el silencio. «Yo amé con todo mi ser. Pero también aprendí que amar no siempre basta. Hay que sanar, y para sanar se necesita verdad», expresó con la voz quebrada. A pesar de su evidente dolor, sus palabras no eran de reproche, sino de esperanza. «Quizá no volvamos a estar juntos, pero si él encuentra paz con su pasado, ya será un paso hacia adelante», concluyó. Los días posteriores a estas declaraciones estuvieron cargados de rumores, especulaciones y, sobre todo, de expectativa. ¿Respondería Ozan? ¿Buscaría a Sinem lejos de las cámaras para aclarar todo? Durante una semana, el actor mantuvo absoluto silencio, sin publicaciones, sin apariciones, sin entrevistas. Pero fue justamente esa ausencia la que alimentó aún más el interés del público. Hasta que, finalmente, sucedió algo inesperado. Una fan compartió en redes una imagen tomada en la costa de Sesme, donde se ve a Ozan caminando solo, con una libreta en la mano. No tardaron en surgir teorías de que estaría escribiendo algo personal, tal vez una carta o un guión inspirado en su historia con Sinem. «Siempre vuelve a ese lugar cuando necesita pensar», comentó un usuario, recordando que en varias ocasiones anteriores Ozan se había refugiado allí durante momentos difíciles. Pocos días después, un nuevo giro conmocionó a todos. En una entrevista exclusiva para una revista cultural, Ozan Akbaba accedió a hablar de manera más abierta, aunque con cautela. «A veces, una mirada duele más que 1000 palabras. Y yo recibí muchas miradas que no supe interpretar a tiempo», dijo el actor, sin mencionar a Sinem directamente,
pero dejando claro que hablaba de una relación que aún lo marcaba profundamente. Luego, agregó, uno puede vivir años ignorando heridas que no se ven. Pero llega el día en que el alma ya no puede más. Las redes ardieron tras esa publicación. Los seguidores interpretaron esas palabras como un claro intento de acercamiento emocional. Incluso algunos amigos en común entre Sinem y Ozan fueron consultados por los medios. Uno de ellos, que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo, hay sentimientos que no desaparecen, solo se esconden detrás del orgullo. Y creo que ambos están luchando contra eso. Como si el destino jugara su propio papel en esta historia, ambos fueron invitados a formar parte de un panel en un festival de cine independiente. Aunque inicialmente se dijo que uno de los dos rechazaría la invitación, sorprendieron a todos al asistir. Compartieron espacio, compartieron ideas, y aunque no hablaron de su vida privada, el respeto y la nostalgia flotaban en el aire. Fue raro, pero también necesario, comentó Sinem al ser consultada al salir del evento. A veces, simplemente necesitas ver al otro de nuevo, con otros ojos. En tanto, Ozan, abordado por reporteros al subir a su auto, solo respondió, hoy entendí muchas cosas. Algunas respuestas no vienen con palabras. Ese breve reencuentro en público reavivó las esperanzas de muchos fans. Las redes se llenaron de mensajes pidiendo un cierre digno, aunque también hubo quienes pidieron respeto por la intimidad de ambos. Algunos señalaron que tal vez este proceso de sanación debía completarse lejos de las cámaras, lejos de la presión del espectáculo. Pero justo cuando parecía que las cosas volverían al silencio, una última publicación de Sinem encendió las alarmas nuevamente. Compartió una imagen de una carta manuscrita, sin mostrar el contenido, con el pie de foto, a veces escribir es la única manera de decir lo que uno no puede decir en voz alta. Muchos interpretaron esto como una respuesta directa a lo que se vio en Sesme, y las teorías sobre una posible carta de Ozan comenzaron a circular con fuerza. ¿Fue esa carta entregada? ¿Está en manos de Sinem? ¿Habrá una respuesta escrita o, finalmente, una conversación cara a cara? Las preguntas siguen abiertas, y mientras tanto, los seguidores de esta historia no pierden la esperanza. Porque cuando dos personas han compartido tanto, el tiempo no siempre destruye, a veces, también reconstruye. Déjanos saber qué opinas. ¿Te gustaría que se reencontraran? ¿Crees en las segundas oportunidades? Y no olvides seguirnos para estar al tanto de cada nuevo capítulo de esta historia que, aunque real o ficticia, ha tocado el corazón de muchos. Hasta el próximo video. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Ozan debería enfrentar su pasado y hablar con Sinem? ¿O es demasiado tarde para reconstruir lo que se rompió? Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle y acompáñanos en esta historia que aún tiene mucho por contar.